Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. Soy Sebastián Montes, coeditor de Geopolítica y Finanzas, y les doy la bienvenida a este panel de nuestro foro Forbes Grandes Regiones 2023, en el que tenemos una invitada muy especial, la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Ana Fernanda Mayhuashka. Ana Fernanda, es un placer contar contigo nuevamente. Bienvenida a este foro de regiones. Sebastián, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes en este espacio y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Listo, Ana Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos en este panel Competitividad Regional, Asuntos Pendientes. Y aquí me gustaría arrancar preguntándote un tema que tratamos en nuestra portada del mes de julio, y es que, digamos, en el informe que hacen ustedes desde el Consejo Privado de Competitividad, ustedes miden la competitividad de los departamentos desde 13 pilares que incluyen instituciones, infraestructura, sostenibilidad, salud, adopción TIC, entre otros. Y lo que se notó en este informe, que lo hablábamos contigo también, es que la diferencia entre el mejor y el peor departamento se aumentó mucho. Es decir, esa brecha entre, por ejemplo, de la Amazonía a la Antioquia en adopción TIC pasó de un 2,20 a 6,44 y sobre 10, y fue un panorama que se vio en todos los 13 pilares entre el mejor y el peor departamento. Digamos, ¿cómo se puede explicar ese fenómeno en esta oportunidad? Yo creo que una cosa que es importante destacar cuando nosotros miramos esta edición del indicador departamental para el 2023, del índice, perdón, es que los datos fueron recogidos en años previos. Entonces, cuando nosotros miramos el 91% de las variables que están medidas en los indicadores que van a dar sustento al índice, las fechas de corte, o sea, la información se recogió en el 2021 y 2022. Eh, es más, todavía tenemos algunos variables poquitas que fueron recogidas incluso antes. 4 fueron recogidas con datos de 2019, 4 fueron recogidas con datos de 2020. ¿Por qué menciono esto? Porque evidentemente, si bien algunas veces queremos sentir que la pandemia ya fue hace muchísimo tiempo, pues lo cierto es que no fue hace tanto y parte de lo que estamos viendo en la información de los departamentos es que todavía tenemos buena parte de las secuelas de la pandemia recogidas en estos indicadores. Uno, dos, no sabemos, digamos, de en qué medida las capacidades críticas de los departamentos fueron afectadas y por lo tanto esto quizás va a perdurar en el tiempo. Y tres, yo creo que más allá de ver solamente pues, las brechas entre el mejor y peor, entre un ranking siempre vamos a tener eso. Yo creo que el elemento más preocupante es que cuando miramos cómo nos fueron los puntajes, tuvimos un descenso importante del puntaje absoluto de casi 20 sobre 33 regiones que nosotros miramos. Entonces, sí hubo una afectación de capacidades y ese es precisamente el tipo de temas en los que tenemos que concentrarnos y para los cuales el índice es un diagnóstico cuantitativo que nos permite trabajar. Listo, Ana Fernanda, digamos, uno de los retos principales en medio de esta coyuntura es, según los expertos, formular políticas públicas que logren integrar más a los territorios. Entonces, de ahí que se tenga que trabajar sobre todo en infraestructura, que eso pues le permitiría al país conectarse y abrirse a oportunidades de mercado interno. En ese tema particular, ¿qué tan bien o qué tan mal estamos en este momento? Pues cuando nosotros evaluamos cómo nos va en infraestructura, de nuevo, pues en el ranking siempre tendrá que haber alguien que le va mejor, alguien que le va peor, pero cuando miramos un poco qué está ocurriendo en términos de infraestructura, vemos que tenemos regiones en las que hay unas buenas capacidades construidas, unas regiones que se ven muy mal, entre comillas, en este indicador, pero yo creo que aquí es importante también hacer un análisis cualitativo, digámoslo, de lo que estamos viendo, y es que no todas las regiones tienen exactamente las mismas necesidades de infraestructura, porque hay unas regiones que son aquellas que responden por esa columna vertebral de la comunicación que tenemos. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque yo siento que muchas veces algo en lo que nos caemos cuando miramos el índice es que pues todos los departamentos quisieran quedar de primeros, eso pues evidentemente en un ranking no es posible, pero además no en todos los sitios necesitamos lo mismo para construir las capacidades que este país requiere. Entonces, yo lo que diría es que cuando miramos, digamos, el puntaje en general, tenemos un buen trecho por recorrer sin lugar a dudas.
Es decir, la infraestructura en Colombia sigue siendo uno de esos temas críticos que además le genera a uno la preocupación de que pasa y pasa el tiempo y seguimos estando hablando quizás de los mismos temas. Pero lo cierto es que en un país que tiene una población muy urbana, pero muy dispersa, esa conectividad física que transporta personas, bienes y servicios, pues es fundamental y no vemos que estemos avanzando a la rata que se necesita para mantener al país en la capacidad de ser productivo y lograr generar oportunidades para las personas que aquí habitan. Listo, Ana Fernanda. Pues mi siguiente pregunta también va a un tema específico de reporte que es el de educación. Y es que hablando con regiones como por ejemplo Antioquia y el Valle de Cauca nos decían que este era un tema que les preocupaba porque primero afecta la competitividad de las empresas y segundo impacta socialmente, ya que son justamente los jóvenes los que no están saliendo bien preparados para encontrar oportunidades en el mercado laboral. Digamos, cuando se observa, por ejemplo, en el informe que el Pilar de Educación Superior e Información para el Trabajo tiene calificación promedio en todo el país de 3,6 sobre 10, uno se puede pensar como, ¿qué nos está faltando en temas de educación para decir como, ok, los muchachos están saliendo bien preparados, tenemos una fuerza laboral importante para el futuro? ¿Cómo manejar eso? Pues para nosotros en el Consejo Privado de Competitividad, estos pilares que son los que tienen que ver con cómo estamos formando el talento, que son precisamente el de educación básica, educación superior y formación para el trabajo, son quizás los temas que nos parecen más críticos en términos de competitividad para el país. Nos parecen más críticos porque al final del día estamos convencidos que todos los demás, las instituciones, el mercado laboral, el entorno para los negocios, la infraestructura misma, dependen de cómo estamos capacitadas las personas para ser capaces de poder ir desarrollando esas otras capacidades. Y en efecto, las noticias no son buenas. Cuando miramos el puntaje promedio en educación básica y media, nos damos cuenta que este es de 5,9. Y por eso, y me encanta que hayas mirado los promedios, Sebastián, porque aquí más allá hay brechas que nunca vamos a cerrar entre las regiones, hay brechas que quizás no quisiéramos cerrar porque hay puntos de competitividad distintos para cada una de ellas, pero hay unos temas que son críticos y es en promedio cómo estamos en este particular punto. Como te decía, en básica y media el puntaje promedio es de 5,9. En educación superior, que era el que tú dabas como ejemplo, el puntaje promedio es 3,6. La brecha es enorme, el mejor que es Bogotá aparece con un 7,9 y el peor que es Chocó aparece con un 0,9 y esto se califica sobre 10. ¿Qué no estamos haciendo? Muchísimas cosas. No estamos empezando temprano, no tenemos todavía cobertura universal en preescolar y las personas, dijéramoslo así, somos como infraestructura en el sentido en que dependemos inmensamente de los cimientos. La inversión que no hacemos en la educación socioemocional, cognitiva, y en todo el servicio, los servicios integrales que le entreguemos a un niño o niña en su edad más temprana de formación, difícilmente vamos a poder reparar en adelante. El hecho de que no tengamos cobertura universal entonces ya es un factor crítico. Luego tenemos unos mejores niveles de cobertura para esta educación básica, eh, pero en esos mejores niveles de cobertura no estamos logrando llegar con la calidad que quisiéramos. Luego, cuando pasamos a esos últimos años, a lo que uno diría son 10º y 11 o 11 y 12, dependiendo del esquema, donde los niños y niñas ya casi van a salir a su educación superior, ahí perdemos cobertura, ahí perdemos una cantidad de jóvenes que dejan de estudiar. Y luego no logramos hacer el tránsito a formaciones para el trabajo. Tenemos un pedazo de formaciones profesionales que no tienen el nivel de calidad que se requiere. Y en algunos casos pueden hasta tener el nivel, alguna calidad que uno podría decir va a abrir las puertas de estos jóvenes, pero son en áreas para los cuales no va a haber oportunidades y nos encontramos con las siguientes estadísticas. Y es que en una encuesta que se le hace a las empresas de Manpower Group, el 70% manifiesta no encontrar el talento que necesita. Entonces, cuando vemos, juntamos datos, el 70% de las empresas manifiestan no encontrar el talento que se necesita. El 28% de jóvenes entre 14 y 28 años no estudian ni trabajan. Tenemos un desempleo superior al 10%, perdónenme, y una informalidad superior al 55%, ¿no? Típicamente está alrededor del 58-60%.
pues claramente no estamos entregándole a la fuerza de trabajo las capacidades que necesitan para poder ser productivos en el motivo que existe en Colombia. Y esa es una reflexión que no es solamente de la política pública. Esta es una reflexión en la que las instituciones académicas tienen que participar con un rol distinto. Es decir, uno no puede acostarse en la noche y decir, hicimos nuestro trabajo porque graduamos a las personas que graduamos, cuando tenemos este descalce tan profundo entre habilidades y producción en el país. Susana Fernanda, digamos que todo este panorama llega en un momento clave para el país, llega en un momento donde vamos a enfrentar elecciones regionales de alcaldes y de gobernadores. Y digamos que una de las responsabilidades, uno de los deberes que tienen los candidatos ahora es encontrar dónde están las debilidades y fortalezas para sus departamentos, con lo que ellos sientan que son cosas realmente importantes para sus departamentos. Entonces, ¿cómo van a llegar personas nuevas a gobernar y a hacerle frente a estos desafíos? El panorama para 2024, ¿cómo se ve? Pues yo creo que, de nuevo, tenemos una gran cantidad de herramientas para que cada uno de esos grupos que van a llegar al poder se informen con diagnósticos cuantificados en cómo están sus regiones. Ahora, estos indicadores que nosotros producimos son indicadores estandarizados, es decir, nosotros estamos mirando los mismos indicadores para los 32 departamentos y Bogotá. Y yo creo que una de las cosas más importantes que tienen que hacer cada una de las regiones, ojalá no las hicieran solo como departamentos, sino en conjuntos regionales donde hay sinergias productivas, es pensar cuál es la estrategia, porque no deberíamos tener las mismas estrategias productivas en todo el país. Y como no deberíamos tener las mismas estrategias en todo el país, no necesitamos las mismas capacidades en todo el país. En algunas regiones del país, sus activos naturales son su fuente de riqueza importante y esa estrategia de desarrollo es distintísima a la que pueden tener el Valle del Cauca y Antioquia, por ejemplo, que son departamentos con altos niveles de industrialización, sofisticación y diversificación. Entonces, esta es una oportunidad para agarrar esta riqueza que hoy en día además es una serie que tiene 10 años de trabajo sistemático tanto del Consejo como de la Universidad del Rosario, teniendo indicadores cuando nos comparan para darnos una idea de cuáles son los puntos críticos en los que deberíamos enfocarnos para el óptimo desarrollo de esa estrategia de productividad. Pero para eso hay preguntas que, de nuevo, yo creo que son enormes oportunidades que tienen estas nuevas autoridades regionales y es pensar esa estrategia hacia dónde nos lleva, qué es lo que vamos a producir en bienes o servicios para el resto del mundo. Y con el resto del mundo no me refiero por fuera de Colombia solamente, pero pues para el Valle del Cauca el resto del mundo es todo aquello que no es que no es el Valle del Cauca. Tenemos que pensar dónde están los mercados, qué es lo que quiere la gente. Yo creo que nosotros nos preocupamos muchas veces en exceso por lo que nosotros hacemos bien, pero no, lo que nosotros hacemos bien o lo que se da en la tierra, etcétera, no es necesariamente lo que el mundo quiere demandar. Cada vez más tenemos que pensar desde el mercado hacia la producción, y con producción no quiero solamente decir bienes, también servicios. ¿Qué está buscando la gente? La gente cada vez más va a buscar activos naturales, la gente cada vez más va a buscar fuentes de nutrición que sean más sanas para sus cuerpos, la gente cada vez más va a buscar cosas que son escasos, va a buscar tradiciones, comunidades, en fin, cosas menos tangibles y más valiosas, porque el mundo desarrollado en buena medida, pues dejó atrás ese tipo voy a llamarlos activos. Y ahí debemos encontrar nuestras oportunidades de desarrollo y producción y desde ahí empezar a desarrollarlas. Para mí que cada una de las autoridades regionales tiene, digamos, como una mina de oro en términos de las oportunidades de desarrollo que podría explotar, pero ojalá se haga con el rigor de las cifras que muestran cómo es que estamos en esos diversos aspectos y ojalá con un plan que permita pensar hacia afuera, hacia esos mercados, de tal manera que realmente desarrollemos el potencial de generación de riqueza que nuestras regiones tienen, para que las personas puedan en realidad superar la pobreza de manera estructural.
Bien, Ana Fernanda, y ya para cerrar, ahorita que hablábamos un poco del panorama internacional, ahorita en la cumbre de la Unión Europea y la CELAC se hablaba mucho de la importancia de América Latina, en concreto de Brasil, Chile y Colombia en temas de commodities, por ejemplo. Viendo que hay este interés internacional en Colombia desde esta perspectiva, ¿eso cómo puede funcionar en materia de despertar a las regiones y decir cómo se están interesando en nosotros? ¿Cómo hacemos para que en esa coyuntura nos esforcemos más y hagamos mejor las cosas para que ese interés se mantenga e incluso crezca? Pues yo creo que esto, primero parte de ese ejercicio que tú acabas de hacer, Sebastián, y es pensar qué está mirando el mundo. Y el mundo está mirando en una gran cantidad de potencial de minerales de la transición energética. Ahora, esos minerales de la transición energética hay que extraerlos de la tierra. Se pueden extraer de la tierra de manera que sea amable con el medio ambiente, y pues eso tiene, digamos, su propia técnica y sofisticación, pero implica minería. Entonces, fíjate que de alguna manera, para ser sostenibles, tenemos que aprender que no estamos hablando de erradicar del lenguaje ciertas palabras que de alguna forma han sido como demonizadas en esta época en la que nos preocupa con razón la sostenibilidad ambiental, sobre todo en este par de semanas, pues que creo que estamos viviendo los embates del cambio climático de manera dramática, en este caso sí, a lo largo y ancho del mundo entero. En algunos casos por inundaciones, otros casos pues por el tremendo calor que se está viviendo. Entonces, en esos casos, cuando hablamos de productos básicos, casi siempre vamos a tener que convencer a una gran cantidad de emociones de que no estamos hablando de un mundo que es blanco o negro ni binomial, que es un mundo que tiene matices, que tiene que gente lo que nos da la tierra para cuidar a la tierra misma. Y la responsabilidad de los líderes es justamente guiar esas emociones hacia esos equilibrios. Te lo digo porque en estos temas de minería se van a necesitar consultas previas, se va a necesitar trabajar con la comunidad. Y cuando digo guiar, no me refiero a engañar ni a manipular, me refiero a traer toda la información, entender que, por ejemplo, el oro es un mineral de transición. Lo necesitamos, tenemos que minarlo, tenemos que extraerlo de la tierra, tenemos que cuidar la forma en que lo hacemos, pero tenemos que hacerlo justamente para poder tener esta cantidad de tecnología que en muchísimos casos va a requerir de oro, de cobre, de plata, de níquel, en fin. Entonces, creo que la responsabilidad de los líderes es saber que los discursos maniqueos de que esto está bien o que esto está mal o que esto funciona, estamos destruyendo la tierra, no nos van a llevar a equilibrios donde las personas logren en conjunto cuidar al planeta, cuidar el futuro y cuidar su presente, porque seguimos siendo un país muy pobre con unas inequidades profundas. No es justo con nuestra población que de alguna manera nosotros no encontremos una narrativa, y hablo de nuestra población de toda Latinoamérica, esto no es un problema colombiano. Tenemos que encontrar una narrativa para nuestros países que nos permita hacer ese camino de transición energética de la manera más inteligente, obviamente para el planeta, pero también para nuestras personas que todavía tienen un recorrido de bienestar social muy distinto al que tienen los países desarrollados, y donde yo creo que hay estrategias competitivas para todos que son ganadoras, pero que requieren crucialmente de ese liderazgo político, porque requieren que la gente se enamore de la capacidad de hacer esto bien hecho, pero sin condenar actividades per se, porque todas esas actividades van a ser necesarias en esta defensa de la sostenibilidad ambiental. Perfecto, Ana Fernanda, muchas gracias. Con esto concluimos el panel Competitividad Regional Asuntos Pendientes de nuestro foro Grandes Regiones 2023. Ana Fernanda, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que hayan disfrutado de los sonidos de esto sí que es la competitividad regional. Tal Y cual. mucho gusto haber participado en este espacio. Mil gracias por abrir esta discusión de regiones que es tan importante para un país como el nuestro. Muchas gracias, Ana Fernanda, pues por tu aporte a esta discusión.
Y pues a la audiencia, muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. No se despeguen de los contenidos que tenemos dentro de este foro de Regiones 2023. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.